Bienvenidos, bienvenidas a Aquelarre, el espacio donde la magia, la tradición y el poder personal se entrelazan para transformar nuestra realidad. Hoy abrimos el círculo para compartir uno de los secretos mejor guardados para atraer la prosperidad, la olla de la abundancia. Un hechizo sencillo pero poderoso, inspirado en prácticas ancestrales, que no solo impulsa el flujo del dinero y la abundancia, sino que también crea un canal constante de generación y bienestar. Si quieres aprender cómo preparar este amuleto de poder y mantener su energía viva, quédate porque comenzamos. El siguiente hechizo es un hechizo que en lo personal a mí me ha dado grandes resultados para atraer la prosperidad y el dinero. Este trabajo está pensado para dar un buen empujón al principio mediante una novena tradicional y mantenerse luego a lo largo del tiempo con un pequeño rito periódico para que los efectos sean continuados y duraderos. Llevarlo a cabo en un contenedor como es una olla o un cuenco simboliza la acumulación y retención de aquello que estamos buscando en nuestra vida, así como su generación y materialización. Una olla es el símbolo de la abundancia doméstica, cocina, transmuta y convierte lo que se vierte en ella en sustento provechoso. Es un símil del útero generador. Será importante que la ollita esté abierta porque no buscamos retener de forma como estancado, sino que aunque contenga permita un flujo de entrada y salida. En él se utilizan elementos tradicionalmente asociados a la abundancia y la prosperidad, como la tierra de un campo de cultivo fértil, el trigo o las legumbres, que tiene buena correspondencia con el símbolo de la olla, de cocinar la abundancia, el laurel como símbolo del éxito y la victoria, y la piedra imán, un amuleto de enorme popularidad en la hechicería española, que ya se utilizaba desde la antigua Grecia para la atracción de lo deseado. Dado que, además de la abundancia en términos generales, buscamos la prosperidad económica, añadiremos dinero y oro. Es un pequeño guiño al recurrente elemento del folclore del tesoro enterrado o custodiado en una olla. En la descripción, en la cajita de descripción, os dejo todos los materiales y los ingredientes necesarios para ello, pero son una ollita o cuenco de cerámica, tierra de un campo de cultivo fértil, legumbres secas, lentejas, garbanzos, habichuelas, trigo, una piedra imán, magnetita imantada o un imán cualquiera, un billete y moneda de curso legal, mejor doradas, una pieza de oro, unas hojas de laurel, siempre en número par, porque cuando uno desea manifestar las cosas materiales, las hojas de laurel, los elementos deberían ser siempre en número par. Otros elementos que en lo personal te remitan a la abundancia o se refieran al ámbito de nuestra vida que deseamos. Por ejemplo, si lo que deseas manifestar es un coche, pues pon el logo del coche que deseas. Una vela blanca, verde o amarilla grande contenida en un vaso o la típica veladora. 3 velas pequeñas para la conjuración, un trozo de carbón o tiza o los polvos de manifestación que vimos en el episodio 11, resina de pino, incenciario y carboncillos. Pues bien, cuando tengamos ya todos los materiales nos pondremos manos a la obra de la siguiente forma. Debes elegir un día para comenzar el rito, siendo este día de la semana el que se irá renovando a la misma hora. Puede ser conveniente los lunes como inicio de la semana laboral, o si queremos enfocarlo al trabajo los miércoles, día de Mercurio, o los domingos, días del Sol, son recomendables. Las horas de la mañana y el mediodía también. Para la conjuración y conformación inicial del cuenco de abundancia, se elegirá a ser posible la fase lunar creciente o el primer día después de la luna nueva. Reunir
todos los elementos en un pequeño altar de trabajo, marcar la vela en 9 partes iguales, centrarse y entrar en un estado de trance ligero es fundamental. Con la ayuda de la tiza, el carbón o los polvos, traza sobre la superficie de trabajo un triángulo de manifestación, un triángulo contenido en un círculo, lo suficientemente grande como para que la olla quepa en el interior. Encender la vela en cada uno de los 3 vértices es clave a la hora de conjurar, porque allí es donde se tocan con el círculo y se dedica unos instantes a cargar este símbolo de poder para conectar con la energía que queremos atraer. Luego encendemos el carboncillo y quemamos sobre él un poco de resina de pino. Pasamos el humo a la ollita o al cuenco que hayas escogido para limpiar cualquier influencia indeseada. Y así lo conjuramos. Vamos a decir las siguientes palabras 3 veces. No conjuro una olla sino el vientre que gesta y para la prosperidad y la abundancia. No conjuro una olla sino el vientre que gesta y pare la prosperidad y la abundancia. Luego colocamos la olla en el centro del triángulo. Allí vertemos en ella la tierra de campo, conjurándola para que la base de nuestros proyectos sea fértil. Luego vertemos las legumbres y el trigo, conjurando para que otorguen abundancia. Luego acomodamos a propio gusto el resto de los elementos, conjurándolos con su intención. Si hay alguno con energía residual indeseada, como el imán o el dinero, también se puede pasar por el humo del incienso antes de añadirlo para limpiarlo. Coloca en el centro de la olla la vela marcada y enciéndela. Recita la conjuración del hechizo con la intención clara y la voluntad fuerte. Se puede improvisar o tenerla escrita previamente. Luego, medita con la intención, dirigiéndola a la olla durante unos minutos. Cuando se crea conveniente o cuando la vela se haya consumido hasta la primera marca, apágala y déjala en el triángulo hasta que se consuman las velas pequeñas. Una vez terminado el trabajo, deja la olla o el cuenco tras la puerta de la entrada, en el recibidor de casa o en un entorno laboral siempre que se pueda estar en un lugar discreto fuera de la vista de personas indeseadas. A la misma hora, durante 9 días, contando el día de la confección, se prenderá la vela y se repetirá la conjuración. Por eso es interesante tenerla escrita y se quemará un poco de resina de pino junto a ella, mientras la vela se consume la sección pertinente. Debe dedicarse el tiempo a meditar o a realizar tareas relacionadas con la abundancia deseada. Por ejemplo, si esperas en el ámbito laboral, encenderla y ponerse a trabajar. Pasada la novena, se repetirá el mismo rito de forma semanal, el mismo día y a la misma hora aproximadamente de la confección, colocando esta vez una vela pequeña a fin de que se consuma por completo del tirón. Nada debe ser retirado de la olla mientras el trabajo está activo, pero de vez en cuando es conveniente ir añadiendo elementos nuevos para alimentar esta energía, como una moneda, algo dorado, unas pocas de legumbres más, dinero que se encuentre fortuitamente en la calle. De querer poner fin a este trabajo, se agradecerá a todos los espíritus y elementos implicados y se declarará que queda libre y el trabajo concluido. Entonces los elementos naturales podrán enterrarse en un campo de cultivo fértil, el dinero podrá ser utilizado y el resto de materiales limpiados para futuros trabajos. Normalmente la frase que yo suelo utilizar es: hecho está y te libero con honor. Y así cerramos el círculo de este encuentro en Aquelarre. Recuerda, la magia verdadera no reside solo en los elementos que usamos, sino en la intención y la constancia con la que lo nutrimos. La olla de abundancia es más que un ritual, es un recordatorio diario de que somos capaces de sembrar y cosechar nuestro propio bienestar. Gracias por acompañarme una vez más. Que la prosperidad fluya en tu vida y nos encontramos en el próximo Aquelarre.